Buenas tardes. Hoy vamos a desarrollar la primera parte del tema solicitaciones en sistemas determinados, que es el tema central de la materia, por lo que es fundamental que no queden dudas respecto de los conceptos que vamos a ir desarrollando. Cualquier duda que quede la vemos en las clases de consulta que vamos a estar programando en estos días. El tema anterior que vimos era el cálculo de reticulados. Vimos a qué esfuerzo está sometido cada uno de los elementos constitutivos de un reticulado a fin de poder efectuar el dimensionamiento de toda la estructura. Estos reticulados vimos que se llaman sistemas de alma calada. Ahora estudiaremos los esfuerzos a que están sometidas las secciones en sistemas sólidos de alma llena, determinados, sometidos a un sistema de fuerzas activas. Estas generan en los vínculos un sistema de fuerzas reactivas, constituyendo en su conjunto un sistema de fuerzas externas en equilibrio. Analicemos la chapa de la figura, la chapa o sólido de alma llena, isostáticamente vinculado y cargado con un sistema de fuerzas activo externo cualquiera. Este sistema activo externo, salvo casos particulares, no es un sistema en equilibrio y provoca acciones sobre los vínculos que originan el sistema de fuerzas reactivas externas. Estas necesariamente equilibrarán a las activas, porque sabemos que el sistema está en equilibrio y no puede moverse. Como está en equilibrio, podemos recurrir al planteo de las ecuaciones fundamentales de la estática para conocer las reacciones en los vínculos externos. Una vez determinado el conjunto de todas las fuerzas y momentos externos que actúan sobre el sistema mecánico, el ingeniero necesita conocer la acción que ejercen sobre cada una de las secciones del mismo para poder diseñarlas y dimensionarlas. Es decir, debemos conocer las tensiones a que está sometida cada sección del cuerpo en estudio. Para esto abordaremos el estudio de las solicitaciones. Antes vamos a definir a qué llamamos sección transversal de un sólido de alma llena. El eje baricéntrico, que puede ser curvo o puede ser recto de acuerdo a la geometría de la chapa o del cuerpo en estudio, une a todos los baricentros de las secciones del sólido. Sobre este eje definimos un punto y sobre él hacemos pasar un plano tal que sea normal a la tangente al eje baricéntrico en el punto O. La intersección de este plano con el cuerpo en estudio es la sección transversal que estamos queriendo definir. Es decir, se denomina así al área obtenida al efectuar un corte al sólido con un plano normal a la tangente al eje baricéntrico en el punto O del mismo. La sección así definida puede considerarse como una lámina de espesor infinitesimal. Para estudiar las solicitaciones, vamos a asociar al baricentro de la sección un sistema de ejes coordenados tal que el eje X sea la tangente al eje baricéntrico en O. Ahora sí, comencemos con el tema de solicitaciones. Y para esto analicemos un sólido rígido sometido a un sistema de fuerzas externo en equilibrio. El sólido o la estructura en estudio que está en equilibrio pueden ser hipostáticos, hiperestáticos o isostáticos. En nuestro curso solo vamos a estudiar sistemas determinados, es decir, que puedan resolverse con el planteo de las ecuaciones fundamentales de la estática. Es decir, solo vamos a estudiar sistemas isostáticos o hipostáticos en equilibrio. Ahora bien, dijimos que el eje baricéntrico del sólido es la curva que une todos los baricentros de las secciones del sólido, y este puede ser curvo o recto, de acuerdo a la geometría del cuerpo. Determinamos un punto en ese eje baricéntrico y vamos a cortar al sólido con un plano normal a la tangente al eje baricéntrico en este punto, definiendo una sección transversal SS tal como la que se indica en la figura. Así el cuerpo queda dividido en dos partes
y también queda separado el sistema de fuerzas externo. Los sistemas de fuerzas externos, izquierdo y derecho, que actúan sobre cada porción del cuerpo en estudio, individualmente no van a estar en equilibrio y cada uno va a tener sus resultantes. Es decir, si reducimos los sistemas de fuerza izquierdo y derecho al baricentro de la sección transversal, obtendremos un par de fuerzas resultantes y un par de cuplas resultantes, una a la izquierda y otra a la derecha, que serán iguales y de sentido contrario, y en conjunto mantendrán en equilibrio a la sección en estudio. Sabemos que todo el sistema está en equilibrio, por lo tanto también lo estarán cada una de sus partes, incluida la sección SS que estamos estudiando. Es decir, las resultantes de reducción izquierda y derecha serán iguales y de sentido contrario. Y estas resultantes de reducción pueden pensarse como la acción del sistema de fuerzas externo sobre el sólido en dicha sección. Este concepto nos permite considerar a la sección SS que estamos estudiando como un vínculo de empotramiento para la parte izquierda o para la parte derecha del sólido de alma llena. Ahora bien, si proyectamos las resultantes de reducción según los ejes de un sistema de ejes ortogonales con origen en el baricentro de la sección, de manera de que el eje X sea tangente al eje baricéntrico, obtendremos las siguientes componentes. Las componentes de la cupla izquierda va a tener las componentes según los tres ejes coordenados. Estas serían las componentes de la fuerza resultante izquierda, las componentes de la cupla resultante derecha y las componentes de la fuerza resultante derecha. Estas componentes de las resultantes de reducción van a ser iguales y de sentido contrario, ya que la sección que estamos estudiando está en equilibrio. Y estas constituyen las solicitaciones o esfuerzos característicos que estamos queriendo definir. Es decir, llamamos solicitaciones o esfuerzos característicos a las componentes en las direcciones normales y tangenciales a la sección transversal de la acción resultante sobre el baricentro de una sección determinada de los sistemas de fuerzas y momentos externos ubicados sobre los tramos anterior y posterior a la misma del sistema mecánico. Esta es la definición de solicitaciones. Las direcciones de las componentes que menciona la definición están relacionadas con los efectos que causan sobre la sección. Las resultantes de reducción izquierda y derecha son la acción del sistema de cargas externas sobre la sección SS del sólido. A continuación analizaremos las componentes en cada eje de los momentos y fuerzas resultantes sobre la sección SS para determinar cuál es el efecto que cada una produce sobre la sección. Estudiaremos primero las componentes de los momentos resultantes cuyos vectores representativos están contenidos en el plano de la sección SS. La sección SS está contenida en el plano IZ. Por lo tanto, vamos a estudiar las cuplas cuyos vectores representativos están contenidos en ese plano, es decir, las cuplas en Z y las cuplas en I. Y primero, para estudiar el efecto que produce sobre la sección, estudiaremos la cupla según el eje Z. Estos vectores representan dos pares que actúan a ambos lados de la sección iguales y de sentido contrario y que se desarrollan en el plano XY. Para estudiar cuál es el efecto que producen sobre la sección, vamos a suponer que tiene un espesor
aunque sea muy pequeño. Vemos que estos pares, en conjunto, tienden a curvar o flexionar el eje del sólido en la dirección de su plano. Por ello denominamos al conjunto de estos pares momento flector en la dirección Z. De la misma manera, sobre el eje Y, tenemos que actúan dos pares a ambos lados de la sección, iguales y de sentido contrario, que se desarrollan o actúan en el plano XZ. Estos ejercen sobre el sólido una acción similar, es decir, tienden a flexionar el eje baricéntrico, pero ahora sobre el eje Y. Por eso se denominan también momento flector en la dirección Y. Observamos que las componentes según Z y según Y están contenidas en el plano ZY, que es justamente el plano de la sección. Es decir, podemos componer estos pares y obtener unas cuplas resultantes, una izquierda y la otra derecha, que serán iguales y de sentido contrario. Este par de cuplas es el momento flector correspondiente a la sección SS en estudio. Es decir, el momento flector es el par de cuplas iguales y de sentido contrario que actúan sobre ambas caras de la sección contenidas en el plano normal a la misma y que corresponden a la proyección sobre el plano de ella de los vectores momentos resultantes de los sistemas izquierdo y derecho obtenidos tomando como centro de reducción su baricentro. Esta es entonces la definición del momento flector. Ahora vamos a ver cómo vamos a calcular el valor del momento flector. Se lo calcula realizando la sumatoria de momentos estáticos de todas las fuerzas que se encuentran a la izquierda o a la derecha de la sección en estudio respecto de los ejes Z e Y. De esa manera obtenemos la proyección en Z y en Y del momento flector. Haciendo la composición de estas dos componentes, obtenemos el valor del momento flector de la sección SS en estudio. Esta cupla se va a estar desarrollando en un plano oblicuo, normal al vector representativo, y la dirección del vector momento flector va a estar definido por los cosenos directores, que se pueden hallar haciendo el cociente de cada una de las componentes por el módulo del momento flector que hemos hallado. Vemos que el ángulo respecto del eje X es de 90 grados, justamente por eso el coseno de alfa X es 0. Veamos ahora cuál es el efecto del momento flector. Su efecto local es el giro relativo de dos secciones transversales consecutivas alrededor del eje normal al plano de momentos, que ocasiona la tracción en las fibras situadas en un semiplano y la compresión en las del otro semiplano. Si observamos la sección SS sometida a dos pares que actúan en ambas caras y que se desarrollan en el plano XZ, el giro relativo de ambas caras provoca que las fibras de la mitad inferior estén estiradas o traccionadas y las fibras superiores estén comprimidas. En el medio está el eje neutro, que no sufre deformaciones debidas a la flexión. Esta rotación de las secciones transversales provoca un desplazamiento del eje baricéntrico compatible con los vínculos, que llamamos deformada o elástica. Es lo que muestra la animación, la deformación que produce la flexión provocada por la carga puntual. Si analizamos lo que ocurre con una sección de la viga, tal como esta, vemos que para esta condición de carga y de vinculación, el giro relativo de las secciones sucesivas conduce a un descenso de la misma. Otra sería la situación si las cargas tuvieran sentido contrario y la vinculación fuera diferente.
es decir, podría provocarse el ascenso del eje baricéntrico. Estudiando lo que ocurre con la sección, suponiendo a la misma con un espesor igual a diferencial de x, vemos que en este caso se produce el descenso y la rotación de la misma. Además, se produce la tracción en las fibras inferiores y la compresión de las fibras superiores. En cuanto al signo del momento flector, es convencional. Depende del lado en el que se encuentran las fibras traccionadas. Es decir, a las fibras traccionadas de la sección en estudio se les asocia el signo positivo. Tenemos que diferenciar el signo matemático que se obtiene del cálculo y que está en función de los sentidos adoptados como positivos en el sistema de ejes, del signo físico de la solicitación, que es independiente del sistema de ejes o del subsistema reducido, sea el izquierdo o el derecho, no va a haber variación en la ubicación de las fibras traccionadas. Analicemos ahora las cuplas cuyos vectores representativos se encuentran sobre el eje X. Estos vectores corresponden a dos cuplas iguales y de sentido contrario que están contenidas en el plano de la sección y actúan sobre ambas caras de la misma. Tienden a hacer girar la sección alrededor del eje baricéntrico y definen otra solicitación o esfuerzo característico. Esta solicitación se denomina momento torsor porque tiende a torcer el eje baricéntrico. La definición de momento torsor es la siguiente. Es el par de cuplas iguales y de sentido contrario que actúan sobre ambas caras de la sección y están contenidas en el plano de la misma, y que corresponden a la proyección sobre la tangente en SS al eje baricéntrico, coincidente con el eje X, de los vectores momentos resultantes de los sistemas de fuerza izquierdo y derecho obtenidos tomando como centro de reducción su baricentro. El efecto que produce el momento torsor es una rotación relativa entre ambas caras, en el plano de la sección, y con centro en su baricentro, provocando un efecto cortante en las fibras de la misma en forma concéntrica y proporcional a su distancia al baricentro. Si observamos, esta sería la sección SS, vemos que una de las caras tiene un giro relativo respecto de la otra en el plano de la sección y las fibras que se encuentran más alejadas del baricentro son las que sufren una mayor deformación. El giro relativo entre las dos caras de la sección provoca la aparición de unas fuerzas tangenciales a la sección que van a ser mayores cuanto mayor sea la distancia al baricentro de la sección. El signo del momento torsor es convencional. Si miramos la sección desde la izquierda y adoptamos como signo positivo el sentido de giro horario, este momento torsor tendrá signo positivo. Por lo tanto, si se considera el sistema derecho, el sentido positivo será el antihorario. O, lo que es lo mismo, el signo del momento torsor será positivo cuando los vectores representativos de las cuplas que actúan a ambos lados de la sección en estudio concurren al baricentro de la misma. Entonces, este es el sentido positivo del momento torsor. Si los vectores representativos de las cuplas tienen sentido contrario, este será el signo negativo del momento torsor. En cuanto al valor del momento torsor, su valor se obtendrá efectuando la sumatoria de momentos respecto del eje X de uno de los sistemas de fuerzas externos, izquierdo o derecho. Ya estudiamos las componentes de las cuplas resultantes, izquierda y derecha, y los efectos que produce en la sección SS. Ahora analizaremos las componentes de las fuerzas resultantes.
Y en primer lugar, las componentes que se encuentran en el plano de la sección SS. Si observamos las componentes según el eje Z, por ejemplo, vemos que son dos fuerzas iguales y de sentido contrario que actúan tangencialmente al plano de la sección y sobre ambas caras de la misma, y tienden a producir un desplazamiento relativo entre sus caras. Por eso llamamos al conjunto de las dos fuerzas esfuerzo de corte en la dirección Z. Lo mismo sucede con las dos fuerzas en dirección Y. Son dos fuerzas que actúan tangencialmente a la sección y constituyen el esfuerzo de corte en la dirección Y. De ahora en más, para las componentes que se encuentran sobre el plano de la sección, utilizaremos la letra Q para su denominación, que identifica el esfuerzo de corte. Si componemos estas proyecciones según los ejes, obtendremos dos fuerzas que actúan sobre el plano de la sección, es decir, la resultante Q sub I y Q sub D, que constituyen el esfuerzo de corte propiamente dicho. La definición de esfuerzo de corte dice que es el conjunto de dos fuerzas iguales y de sentido contrario, contenidas en el plano de la sección, que actúan sobre ambas caras y que corresponden a la proyección sobre su plano de las resultantes de los sistemas de fuerzas izquierdo y derecho, obtenidas tomando como centro de reducción su baricentro. Veamos ahora cuál es el efecto que produce el esfuerzo de corte. Tiende a provocar un desplazamiento entre las caras de la sección llamado efecto de cizallamiento, y este ocurre en la dirección y sentido de las fuerzas de corte, tal como lo indica la animación. En cuanto al signo del esfuerzo de corte, es convencional y adoptamos como positivo al esfuerzo de corte que tiene la fuerza izquierda con sentido hacia arriba y el de la derecha con sentido hacia abajo. Representamos las fuerzas de corte indicando su sentido con media flecha dibujada del lado del sistema de fuerzas que le dio origen, y notamos su signo con un símbolo que resulta de unir estas dos fuerzas. Quiere decir que ese símbolo indica el signo de esfuerzo de corte positivo. Si analizamos el corte en la dirección Y, tendremos que el signo del esfuerzo de corte también es positivo, y el signo del esfuerzo de corte en la sección SS también tendrá signo positivo. En cuanto al valor y dirección del esfuerzo de corte, sabemos que el esfuerzo de corte se obtiene efectuando las sumatorias correspondientes de las proyecciones de todas las fuerzas de uno de los sistemas, izquierdo o derecho, respecto de los ejes Z e Y, tangenciales a la sección. Componiendo luego las resultantes en ambos ejes, obtenemos las resultantes izquierda y derecha, que sabemos que serán iguales y de sentido contrario, y que definen el esfuerzo de corte en la sección S. Su dirección estará determinada por los cosenos directores, que surgen de el cociente entre la componente que corresponda y el módulo del esfuerzo de corte. Volvemos a la sección SS, sometida a las resultantes de reducción izquierda y derecha. Resta ahora estudiar las componentes de las resultantes, de las fuerzas resultantes, izquierda y derecha, sobre el eje X. Este es un conjunto de dos fuerzas iguales y de sentido contrario, normales a la sección, y que actúan sobre ambas caras de la misma. A estas componentes las denominamos con la letra N, que corresponde a la notación de esfuerzo normal. La definición de esfuerzo normal dice que es el conjunto de dos fuerzas iguales y de sentido contrario, normales a la sección, que actúan sobre ambas caras de la misma y que corresponden a la proyección sobre el eje X de las resultantes de los sistemas de fuerzas
izquierdo y derecho, obtenidas tomando como centro de reducción su baricentro. En cuanto al efecto del esfuerzo normal, este tiende a producir un desplazamiento relativo entre las caras de la sección en la dirección a la tangente al eje baricéntrico y producirá un acortamiento si existe compresión o alargamiento si existe tracción de las fibras de la sección. El signo es convencional y adoptamos para el efecto de tracción el signo positivo. En cuanto al valor del esfuerzo normal, este se obtiene efectuando la sumatoria de las proyecciones de todas las fuerzas en dirección tangente al eje baricéntrico, o lo que es lo mismo el eje normal a la sección, de uno de los sistemas externos de fuerzas izquierdo o derecho.